Impacto en el sur del país. Nabila Rifo ahora podría encontrarse caminando en la calle con su agresor. Un caso que ha puesto al CERNAMEC y al Poder Judicial bajo cuestionamiento. El ministro de Justicia aseguró que Ortega no debió salir en libertad. Aquí comienza 24 horas Central. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. En Coyhaique, una ciudad pequeña y aislada, la violencia de género se enfrenta con pocos recursos y demasiadas coincidencias, donde víctima y agresor pueden cruzarse la misma calle. Estamos hablando de Nabila Rifo y Mauricio Ortega, pero también es la realidad de otras mujeres. Estamos con nuestra compañera de labores, Josefa Bustos, en directo y todos los detalles. Josefa, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches. Sí, una ciudad pequeña, aislada, donde mantener separadas muchas veces a la víctima de su agresor se vuelve una tarea titánica en la zona rural. Acá en la región de Aysén el 80% es un territorio rural, pero en la zona urbana es igual de complejo, porque efectivamente en trámites en la vida diaria pueden encontrarse, como por ejemplo Nabila Rifo y Mauricio Ortega podrían encontrarse en cualquier momento. Hoy día constatamos lo fácil que es poder ser parte de esta situación que le toca vivir a miles de mujeres. Lo revisamos en la nota que realizamos junto a Michael Braille. Se entregó la libertad condicional a Mauricio Ortega porque el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género no hizo su trabajo. No, eso es falso. A través de redes sociales, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, compartió un video para referirse a la libertad condicional de Mauricio Ortega, el agresor de Nabila Rifo. También explicó cómo opera esta ley, que fue actualizada el 2023 en el Congreso. Si una persona que cometió un delito en mi contra pide una libertad condicional, yo debo ser notificada de la forma en que yo elegí cuando se terminó el juicio y lo declararon culpable. Y no solo eso, en personas con discapacidad visual, como es el caso de Nabila, esa notificación debe ser especialmente accesible y según la víctima, eso aquí no ocurrió. Ella no fue notificada y por lo tanto se la privó de la posibilidad de decidir si quería ir o no a objetar o opinar respecto a la libertad condicional a Mauricio Ortega. De esta forma respondió a la bancada de Renovación Nacional, que presentó un requerimiento a la Contraloría para que investigara la presunta omisión del CERNAMEC en este caso. Según el oficio, no habrían reasignado la representación jurídica de la víctima luego de la desvinculación de la abogada patrocinante. Los mismos legisladores enviaron una carta al presidente de la República para pedir la salida de Antonia Orellana del gobierno. Desde el Ministerio de Justicia explicaron que otorgar libertades condicionales es una potestad exclusiva del Poder Judicial. En el caso de Mauricio Ortega, 5 magistrados de Aysén tomaron esta resolución teniendo a la vista el informe calificado que hizo Gendarmería. Son esos 5 magistrados con todos los antecedentes que reúnen los que deciden si otorgan o no la libertad condicional. Consideramos que estos antecedentes no fueron los idóneos y que esta persona no debió haber salido en libertad condicional. El informe de Gendarmería de Mauricio Ortega estableció que presenta un nivel moderado de rasgos psicopáticos con una personalidad caracterizada por su alto egocentrismo, encanto superficial, uso de la mentira, manipulación, falta de culpa, escasa profundidad de sus afectos, falta de empatía e incapacidad de aceptar su propia responsabilidad. Cuando se utilizan casos que conmocionan a la opinión pública y que no tiene todos los antecedentes que permitan defender adecuadamente la decisión que se tomó, minan la confianza en el Poder Judicial y en el sistema de justicia. Accedimos al listado completo de las personas que junto a Ortega accedieron al beneficio de libertad condicional. Había reos condenados por violación y abuso sexual. En algunos casos las víctimas eran menores de 14 años. Con la venia de la misma comisión, también dejaron la cárcel traficantes y homicidas, según Gendarmería, con un alto riesgo de reincidencia, lo que pone nuevamente en tela de juicio el otorgamiento de este beneficio.
Bueno, ahí el trabajo de Verónica Moscoso con este informe que nos llega que, claro, es bien detallado sobre las condenas que tienen estos 24 reos que accedieron a este beneficio y también logramos confirmar otra información, Iván, atención con esto. Dentro de las personas que acceden a la libertad condicional hay un sujeto que cumple prisión efectiva por desacato en contexto de BIF, de violencia intrafamiliar. ¿Qué quiere decir esto? En algún minuto él tuvo la prohibición de acercarse a su víctima. Lo incumplió, lo encontraron, lo detuvieron, entró a la cárcel, cumplió la mitad de su condena y postuló este beneficio. A diferencia de Návila Rifo, la víctima sí fue notificada y sí fue a la comisión y le pidió y entregó sus observaciones para que este trámite no se ejecutara, para que este beneficio no fuera concedido. Aún así, la Comisión de Libertad Condicional resolvió entregarle el beneficio cuando existen informes desfavorables y riesgos de reincidencia, igual que el caso de Mauricio Ortega. Ahí está, por eso, el peligro al que hoy día están expuestas las víctimas. Y ahora sí te cuento, Iván, el trabajo que nosotros realizamos acá, lo que pudimos constatar, lo sencillo, lo fácil que es encontrarse. Todos acá se conocen, todos saben dónde está cada persona. No nos costó encontrar el lugar donde estaría Mauricio Ortega y donde hoy día es muy fácil que víctimas y victimarios se encuentren, le toque la puerta de la casa con una posibilidad de resguardo que cuesta y que hoy día sin una orden judicial termina siendo casi de voluntades, igual como hoy día está siendo protegida Návila Rifo. Ahora sí pasamos a revisar el informe que realizamos con Michael Brayley. En Coyhaique, donde muchos se conocen o al menos se han visto alguna vez, las calles son pocas, las miradas se cruzan y las historias, aunque dolorosas, no se olvidan. Yo no quería creer que era Mauricio, mi pareja que yo quería tanto. Aquí viven Návila Rifo y Mauricio Ortega, a solo kilómetros de distancia. Él obtuvo su libertad condicional y desde entonces Návila vive en el encierro. En 3 días no ha salido de su casa, teme al asedio de los medios, pero también de sus propios vecinos. Nosotros sabemos dónde vive, pero no mostramos su casa, por respeto, pero también por protección. Návila todavía está en riesgo. ¿Cómo se enfrenta la violencia de género en territorios como este? Como esto es tan chico, es tan pequeño, evidentemente es muy probable que una mujer que es víctima de violencia se encuentre con el agresor en la calle. En 2024, en la región de Aysén se informaron más de 1.500 delitos en contexto de violencia intrafamiliar y la tasa de denuncias por cada 100.000 habitantes casi duplica las cifras de la región metropolitana. Las mujeres que están en Huayteca y en la parte de las islas, por ejemplo, cuando sufren una situación de violencia, ellas muchas veces para poder escapar tienen que esconderse en algún lugar hasta que pase, por ejemplo, la barcaza, o en otros casos muchas veces los agresores se meten al mar, ¿ya? Y se esconden en sus embarcaciones, porque efectivamente ahí Carabineros no los puede detener. En su informe de postulación a la libertad condicional, Mauricio Ortega señala no contar con un espacio habitacional propio. Dice que se radicará en la casa de su pareja, teniendo como segunda posibilidad a su hermana mayor. No es difícil dar con el lugar donde hoy se refugiaría. Son los mismos vecinos quienes nos ayudan a llegar ahí. Disculpe, estoy buscando al señor Mauricio Ortega. No se encuentra acá. ¿No se encuentra acá? No, acá no. Pero acá vive la hermana. Sí, la hermana sí, ella tampoco está. Nos dicen que no está aquí, que tampoco lo han visto. Su abogado no acepta una entrevista. Ortega tiene derechos, pero también obligaciones, como la de asistir a un centro de apoyo para la integración social. Recibirá herramientas para reinsertarse en el medio libre. Paradójicamente, eso ocurre aquí, la casa donde vivió Návila tras salir de su larga hospitalización. La casa pertenece a Bienes Nacionales, hoy está remodelada, tiene un segundo piso y opera este centro de gendarmería desde 2020, donde Mauricio Ortega además deberá venir a firmar permanentemente. Por eso no podría irse muy lejos de aquí.
La protección a Návila hoy depende de la voluntad de organismos como Cernamec y Carabineros, coordinados para intentar protegerla sin vulnerar los derechos de Ortega. Sin una medida de protección dictada por un tribunal, se las ingenian como por cualquier víctima de violencia aquí. El nivel de riesgo en esta región siempre es alto y por eso es tan importante la articulación que tenemos que tener con Carabineros, con Fiscalía por las medidas de protección, porque acá incluso podemos pasar la frontera de que sean víctimas de violencia de género a ser efectivamente sobrevivientes de violencia de género. Un lugar donde el aislamiento y la cercanía son una mezcla peligrosa. Návila Rifo intenta seguir viviendo una vida que en 2016 Mauricio Ortega cambió para siempre. Sí, bueno, en esta ciudad pequeña y aislada, Iván, la violencia de género se enfrenta con pocos recursos, evidentemente muchos menos de los que hay en otras zonas y también con demasiadas coincidencias. Návila nos ha enviado de alguna forma un mensaje a través de quienes la visitan a diario en su casa, de trabajadoras del Cernamec que nos han comunicado que ella quiere estar en paz, que quiere recuperar la paz que perdió en el 2016 y acá se están haciendo todos los esfuerzos porque eso ocurra. Sí, lo increíble es que su seguridad hoy día depende de la buena voluntad de Carabineros y del Cernamec y no haya una protección de parte de los tribunales, hace que claramente ha sido una de las víctimas más emblemáticas de la violencia de género en nuestro país. Josefa, muchas gracias, estamos en contacto, buenas noches. Mire, vamos a hablar de lo que ha sido el último informe de la DGAC, que finalmente confirmó que el expresidente Sebastián Piñera murió por pérdida visual tras el empañamiento interno de su helicóptero. Documento que fue visto como el cierre de un proceso doloroso por parte de la familia Piñera Morel y también por sus ex colaboradores de gobierno. Muy buenas tardes, interrumpimos nuestras transmisiones porque tenemos información de última hora. Y que nos indican que lamentablemente sería él la persona que iba pilotando su nave. La tragedia ocurrió hace poco más de un año y medio y junto con el pesar surgieron las interrogantes. ¿Por qué el helicóptero se precipitó? ¿Qué factores generaron el accidente? Los peritajes quedaron en manos de la DGAC y a 612 días de la fatídica jornada se conocieron sus resultados, los que formalmente entregaron certezas y explicaciones de las causas que provocaron la muerte del expresidente Sebastián Piñera. El impacto es muy fuerte, por lo tanto lo que venga tendremos que ahí ir asimilando. El informe de la DGAC cerró el ciclo estableciendo que todo lo que rodeó al fatídico vuelo estaba en regla, que el exmandatario falleció tras perder la orientación visual por un fenómeno súbito de empañamiento del parabrisas. Existía así una alta humedad en la cabina. El piloto intentó hacer partir el helicóptero una vez anteriormente, estuvieron 5 minutos encerrados prácticamente en la cabina, se juntó mucha humedad y eso generó un ambiente húmedo que luego cuando el helicóptero despega se enfría la cabina, por el parabrisas por efecto del roce con el aire, inmediatamente se condensa. Y ese empañamiento, ¿no es cierto?, produce el accidente. Pero la gente se pregunta, de hecho la gente que está aquí, ¿qué ocurrió en este fatal accidente? Y es lo que se quiere dilucidar con los peritajes. Siempre es bueno que se tenga total claridad respecto de cualquier accidente, pero especialmente de uno que cobró la vida de quien fuera presidente de nuestro país en 2 oportunidades. Con esto no solamente se evitan especulaciones respecto al accidente, sino que también se va cerrando uno de los capítulos tal vez más dolorosos. Lo más relevante es que el informe dice de que este fue un hecho fortuito. Es un cierre a un proceso muy doloroso. La muerte del expresidente marcó un antes y un después en la administración Boric, graficado en el comentado mea culpa del mandatario, quien reconoció que muchas de las críticas mientras Piñera fue jefe de Estado fueron más allá de lo justo y razonable. Y valorar que la investigación avance, ¿no? Y reiterar, obviamente, la solidaridad con la familia del exmandatario, con los seres queridos,
al conocer ciertos antecedentes nuevos y avance de la investigación. El documento de la DGAC, contrario a las primeras hipótesis, descartó factores climáticos. Entre las 14 y las 16 horas del fatídico 6 de febrero del 2024, las condiciones meteorológicas eran óptimas, dice el texto, para la realización del vuelo. El informe también desechó algún tipo de deficiencia en el mantenimiento de la aeronave o alguna irregularidad en la operación de esta. Del expresidente se concluye además que tenía sus exámenes médicos vigentes, que contaba con la experiencia de vuelo requerida y que no se detectó presencia de drogas o alcohol en su sangre. Valoramos el informe que cierra un capítulo en este doloroso duelo y a la vez confirma que el accidente fue causado por un fenómeno fortuito y que todos los aspectos técnicos estaban en regla. La familia agradeció las muestras de apoyo recibidas desde que ocurrió la tragedia, un informe que cierra el ciclo de la investigación a poco más de 600 días de la muerte del expresidente Sebastián Piñera. Ahora. Una conductora durante un intento de encerrona, mire lo que hizo, aceleró a toda velocidad, girando, subiéndose a la vereda, ahí está parte de la maniobra, pero no dejó de hacerlo hasta estrellarse. En esta maniobra chocó a 3 vehículos. La información reciente, Carabineros detuvo a uno de los involucrados que habría utilizado un arma de juguete para intimidarla. Jan Giachetti nos cuenta más detalles. Jan, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Iván, buenas noches. En ese mismo registro que estabas presentando se puede ver cómo la conductora reacciona de esta manera porque entró en pánico luego que delincuentes a bordo de un auto color gris la comenzaran a amenazar para que lo entregara. El vehículo luego fue visto en la comuna de San Ramón intentando robar otro vehículo BMW. Y ahí es cuando logran detener a un adolescente de 16 años con antecedentes policiales. En junio, este adolescente había cometido un robo con violencia. Pero esta historia comienza muy temprano en la mañana el día de hoy, a eso de las 8 de la mañana, cuando ahí ven que el auto que está viendo en su pantalla fue robado luego de que su conductora estaba comprando fichas en una servicentro para poder lavarlo. Y ahí entonces la abordan también armados todos y amenazándola de muerte. Y en ese mismo contexto es que finalmente estos delincuentes escapan para luego ir a seguir con esta ola de delitos y seguidilla de intentos de robos de autos. Me gustaría que pudiésemos ver a continuación una nota de Cristian Cereceda en donde se relata y también se muestra la forma de actuar de estos delincuentes. Dicen que a la niña le pusieron la pistola en la cabeza. La niña se asustó, apretó el acelerador y dio la vuelta, círculo completo. Chocó el auto negro, el blanco al final a nosotros. La imagen es sin duda que confusa. Para entenderla hay que tener claro que la conductora del vehículo rojo fue víctima de un delito. Manejaba por Avenida Grecia, pero antes de llegar a Pedro de Valdivia el semáforo dio rojo. Los ocupantes del auto gris también se detuvieron, pero con otro propósito. Bajan 4 individuos, del cual uno saca un arma de fuego y la apunta aparentemente en la cabeza. Producto de ese hecho y por el nerviosismo que ella tuvo, ella pierde el control del vehículo impactando a otros 3 autos. Los otros individuos que se encontraban con el arma de fuego se fueron del lugar en una dirección desconocida. El robo fue frustrado, pero ¿a qué costo? Todo esto ocurrió pasado el mediodía en esta concurrida intersección de Ñuñoa. Ante el susto, la víctima, ustedes pueden apreciar, se sube aquí al bandejón a la salida del Metro Estadio Nacional. Esto podría haber traído noticias muy lamentables. Afortunadamente no habían los peatones que acostumbran estar. El conductor del vehículo negro intentó alejarse del robo, pero fue cuando recibió el impacto. Al girar, la víctima chocó un segundo auto y finalmente a un tercero para luego estrellarse con un cable tensor del poste. Me chocó ahí y se volvió a incrustar acá, dio vuelta al círculo completo. Casi atropelló a un montón de personas que habían ahí, bastante grave. Ella no tiene culpa de nada, la culpa de esos desgraciados que con pistola a plena luz del día y nadie, el accidente que podría haber muerto gente. Se investiga si quiso frustrar la encerrona o si los nervios se apoderaron de la víctima desde un principio. Y aunque fuese lo primero, el susto la hizo tomar una acción totalmente involuntaria. Las personas no necesariamente responden de manera racional frente a una situación de estrés agudo. Digamos que te cambia todo, te cambia la frecuencia cardíaca, digamos, tu cuerpo se prepara, la coagulación cambia, los niveles de glucosa en la sangre suben. Entonces, todo eso en el fondo te prepara para tener una respuesta enérgica.
y esa respuesta enérgica puede ser desproporcionada. Luego de la maniobra, la mujer se quedó prácticamente inmovilizada dentro del vehículo. Otra muestra del pánico que sufrió. La casa, asustada obviamente, pero gracias a Dios sin lesiones. ¿Qué es lo que le cuenta a ella? La asaltaron, o sea, le estaban realizando una encerrona. Al parecer ella apretó el acelerador, a lo mejor lo que quería era apretar el freno o retroceder, pero en verdad no tuvo tiempo de reacción, por lo tanto no se puede hablar de una reacción racional aquí. Un adolescente de 16 años fue detenido en San Ramón. Sería el conductor de este vehículo robado a quien se le encontró una pistola de juguete. Se presume que el grupo podría ser una pandilla juvenil. Bueno, vamos a ver lo que ha ocurrido acá en la política de nuestro país a propósito de la participación de anoche del candidato Johannes Kaiser en Candidato Llegó Tu Hora. Expulsar a los niños que estén de manera ilegal en el país y revisar la causal de violación en el aborto. Fueron parte de las polémicas propuestas de Johannes Kaiser acá en TVN. Sus dichos causaron duras críticas, no solo del oficialismo, además de su sector y de la Iglesia Católica. Miren. ¿Cómo está, candidato? Buenas noches. ¿Cómo se siente? ¿No está nervioso? No, todo bien. Pero ya bien. Risas iniciales, momentos íntimos y propuestas que generaron debate marcaron la participación de Johannes Kaiser en nuestro programa Candidato Llegó Tu Hora. Seguridad, economía y salud fueron algunos de los temas abordados, aunque fue el segmento de educación en donde surgió una respuesta que provocó polémica cuando el candidato del Partido Nacional Libertario se le preguntó por el futuro de los hijos de migrantes ilegales. ¿Tendrían derecho a estos mismos vouchers y matrícula en cualquier colegio como un niño chileno? No. No. ¿Y qué opción habría para ellos? Tienen que irse con sus papás a su país de origen. Si hay niños extranjeros en Chile, nuestra obligación, y están ilegalmente en Chile, nuestra obligación es devolverlos a su país de origen. Tajante el candidato además aseguró que quienes ingresen de forma irregular serán enviados a campos de detención hasta su expulsión del país. La iniciativa rápidamente generó críticas en el oficialismo, la oposición e incluso la Iglesia Católica. Sean chilenos o no sean chilenos, los niños son los niños. Y la infancia hay que protegerla siempre. Hay que darle seguridad y protección. Entonces, en esto hay que siempre tener criterios de humanidad. La primera prioridad son los niños. Y los niños no tienen nacionalidad, no tienen apellido, son niños. Y en cuanto tal, tenemos que poner todo a nuestro servicio para poder darle la mejor niñez posible. Y a los inmigrantes ilegales, a los niños, mientras estén en Chile, obviamente que también tienen derecho a educación y salud como todo niño en el mundo debiera tener. El debate también estuvo marcado por su propuesta de reducción al gasto fiscal, porque si los dardos de Matei y el gobierno han apuntado principalmente a José Antonio Kast, quien pretende recortar 6.000 millones de dólares en 18 meses, la propuesta de Kaiser va mucho más allá. El libertario, que busca reducir a 9 los ministerios, aspira a llegar a los 15.000 millones de dólares si es que llega la moneda. ¿Por qué entre 12 y 15.000? Porque hay una brecha importante. Porque depende de las necesidades que vayamos descubriendo, no nos equivoquemos en una materia. ¿Pero cuál es lo más urgente cuando usted llega a la moneda? Yo le diría que lo más urgente en una primera instancia es el recorte de los ministerios. Es que cuando se hace una propuesta de esa magnitud es importante decir de dónde van a salir esos recursos. Ni el candidato Kast ni el candidato Kaiser han dicho aquello. Por supuesto, han esbozado algunas respuestas, pero esas respuestas no han sido con el nivel de detalle que la ciudadanía merece. Kaiser además propone la salida de Chile de la Organización Mundial de la Salud, reactivación del servicio militar obligatorio, permitir que carabineros ingresen a colegios si es que se generan hechos de violencia e incluso pagar para enviar a miembros del Tren de Aragua a cumplir condenas en la cárcel de Bukele en El Salvador. La agenda valórica también provocó intenso debate. Acérrimo contrario al aborto libre, Kaiser también reparó en una de las 3 causales. En la primera causal no hay dificultad, porque nunca hubo dificultad. La tercera causal, tenemos que revisar el tema porque no hay denuncias. Faltan denuncias. No puede ser que el 92% de los casos no sea denunciado, no se denuncie la violación. Los planteamientos de Kaiser tuvieron eco en sectores que llamaron a no retroceder en derechos ganados. ¿Le parece grave esa situación? Brutal, me parece, realmente. Pero bueno,
no deja de sorprendernos. Las niñas y mujeres han podido acceder de manera segura a la interrupción del embarazo, y que alguien simplemente amenace con retroceder en este derecho, obviamente que puede generar violencia para aquellas niñas y mujeres. El estilo Kaiser, directo y polémico, candidato que ahora se enfrentará al resto de los postulantes este martes en un nuevo debate presidencial organizado por ENADE. Hay 20 puntos de alta peligrosidad vial en la Alameda, una de las calles más transitadas de la capital, en la que se están haciendo distintos arreglos para evitar siniestros como los atropellos. Hay uno de estos puntos que es el más crítico. ¿Cuál es y qué intervenciones se están realizando? Mire. Habría atravesado por un lugar no habilitado, siendo aplastada contra un poste por este bus del recorrido 210. Uno de los accidentes que marcó junio del 2023. Y ya la niña estaba así como entre medio del vidrio. El accidente ocurrió acá, en la esquina de Nathaniel Cox con Alameda, uno de los sectores considerados críticos en siniestros viales, y es por eso que las autoridades han decidido intervenir esta y otros 19 puntos en el eje Alameda. Cerca de 9 millones de personas pasan diariamente por la Alameda. Cruces Seguros es la iniciativa que busca mejorar la seguridad vial y recuperar el espacio con mayor tránsito de la capital. Pareciera ser que todavía las grandes avenidas son estrechas, y eso amerita en algunos casos que en los cruces, en particular en los cruces, había muchos tipos de accidentabilidad. Se identificaron 5 esquinas críticas ubicadas en la comuna de Santiago. Otras 15 están en la estación central. Y esta esquina, que es Toro Mazote, es uno de los ejemplos que tenemos de los puntos críticos en lo que se ha hecho. ¿Qué es lo que podemos ver acá? A través de estas guías que son para los peatones, donde se les indica que deben parar, mirar, detenerse y luego cruzar cuando esté el verde. ¿Qué son estos círculos? ¿Por qué se pusieron colores? Porque esto no lo vemos en todas partes. A través de estos colores van demarcando el paso de las personas por este cruce. También ayuda a que los conductores de los vehículos entiendan de que se acercan a algo. Y además también contamos con estas nuevas vallas peatonales. También regulamos la temporalidad de los semáforos. Personas de tercera edad, personas con discapacidad no alcanzaban a cruzar la Alameda. Con el plan en marcha, el eje pasó de 66 siniestros viales y 17 fallecidos entre 2018 y 2022 a 7 accidentes y 0 fallecidos en 2024. Luz, hay otro punto que está complicado también en la Alameda, que está en licitación. ¿Te parece que lo vayamos a ver? Vamos a verlo, por supuesto. Esa esquina es la de Nathaniel Cox. ¿Cuál es el problema que hay acá actualmente? Bueno, actualmente se genera un problema con respecto a las personas que no cruzan en el lugar que está habilitado. Que existen estas vallas, muchas personas las saltan para poder generar un camino recto. Lamentablemente, al virar los vehículos que lo hacen hacia Nathaniel Cox, por ejemplo, los buses de transporte público, pueden no estar atentos a que haya una persona cruzando porque el cruce no está habilitado acá. Muy peligroso. Y los buses, claro, no tienen visión. Sobre todo hay unas orugas que son bien grandes y te pueden pasar a llevar. Nos quedamos un rato para ver cómo se comportaban los peatones. Cruzaste con luz roja. Sí, no, es que no calculé el tiempo, pero cuando iba por el medio fue que me di cuenta. Se lo hacen para ahorrarse el tiempo. Estamos apurados por eso. Esta esquina es la que recordamos del atropello en 2023. En ella todavía no se realizan los cambios, ya que requiere una intervención mayor. Se está analizando la generación de un cruce formal, de un cruce regulado en esta esquina, pero también generando una reestructuración con respecto a la demarcación y además generando tiempos segregados de semáforos. Y ese tipo de intervención no cabía dentro de la licitación que hicimos para los otros 19 puntos, es una licitación especial. Si eso no va acompañado de educación, de cultura, de formaciones, finalmente se va a terminar perdiendo la vorágine del tiempo, ¿no? Intervenciones que también se pretenden realizar en otras zonas, como Vicuña Maquena, San Pablo y Gran Avenida. Mejoras en la infraestructura vial que dependen también de la responsabilidad de conductores y peatones. Este viernes se realizó la ceremonia de juramento de los 2 nuevos ministros de la Corte Suprema. Omar Astudillo, proveniente de la Corte de Apelaciones, asume la vacante que deja el retiro del ministro Jorge Dam por cumplir con la edad máxima.
Y Gonzalo Ruz, abogado y académico, que llega a la vacante de la ministra Ángela Vivanco, usted recordará, destituida a raíz del caso Hermosilla, el que también le costó el cargo a una ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago. Ambos asumieron en medio de la crisis de credibilidad que vive el Poder Judicial, refiriéndose a los desafíos que deberán enfrentar en su nuevo rol como ministros del máximo tribunal de nuestro país. Bueno, mucha emoción y la conciencia de que uno asuma un desafío muy relevante, sobre todo por los momentos que se están viviendo. La idea es contribuir, aportar y responder al desafío que todos tenemos, no solo los que llegamos, de reposicionar a la Corte Suprema y al Poder Judicial en el sitial que debe estar. Desafíos a nivel de lo que es gestión, de apurar procesos, de lograr que la ciudadanía tenga una percepción de una justicia más ágil, más oportuna. A nivel de los procesos disciplinarios que usted mencionaba que se están conociendo, también hay un desafío enorme ahí. De la función jurisdiccional propiamente tal. Yo creo que la Corte Suprema está llena de desafíos y que hay que saber afrontarlo y adecuándose a todos estos cambios que la ciudadanía, ¿cierto?, está demandando. Conciencia 24/7. Bienvenidos a Conciencia 24/7, un punto de encuentro para historias relacionadas a la ciencia, el medio ambiente, la innovación y la tecnología. Esta vez comenzamos en las estrellas. Lo que se ve en su pantalla es el Sentinel-1C, parte de la familia de satélites europeos Copernicus, diseñados para observar la Tierra día y noche. Sus datos permiten indagar el cambio climático y gestionar de forma más sostenible nuestros recursos. Este proyecto, nacido en Europa, ahora tiene lazos en Chile. El programa de observación de la Tierra se acerca luego del lanzamiento del mirador Copernicus en nuestro país. Una iniciativa de la Unión Europea junto al Museo Interactivo Mirador, la Universidad de Chile y el Parque Metropolitano. La alianza permitirá instalar en el Cerro San Cristóbal un espacio inmersivo que abrirá al público en 2026. La idea es dar a conocer cómo funcionan los satélites. Este acuerdo también promete facilitar el acceso a datos geoespaciales y fomentar el desarrollo de emprendimientos tecnológicos vinculados a la observación satelital. Desde el espacio bajamos al corazón del desierto de Atacama, porque tras las lluvias norteñas de este año, el paisaje más árido del planeta se tiñe de violetas, amarillos, blancos y azules. Hablamos del regreso del desierto florido. Este 2025 el fenómeno florece con fuerza en comunas como Huasco, Freirina y Vallenar. En Chile se han registrado cerca de 200 especies, muchas de ellas endémicas, como la Nolana divaricata o la ñañuca rosada. Las mencionadas son solo algunas de las que puede encontrar en el libro Expresiones del Desierto Florido, un buen acompañante para identificar estas especies si se anima a ir durante el mes de octubre. Este es el mes ideal para la observación. Si decide vivir esta experiencia, respete la señalética y no pise las flores. Y de los colores que brotan en el desierto pasamos a los que se están perdiendo en el mundo de las mariposas. Investigadores de Brasil han observado que en lugares donde los bosques tropicales son reemplazados por monocultivos, las mariposas están perdiendo intensidad cromática. En lugar de alas vibrantes como estas, predominan tonos grises y tostados que se camuflan con un ambiente más degradado. La pérdida de color es mucho más que estética. Afecta la atracción de parejas, la defensa frente a depredadores y la señal de ecosistemas saludables. Este proceso, conocido como discoloración, refleja cómo la biodiversidad se simplifica y se empobrece bajo la presión humana. En plena cordillera del Maule nace un nuevo pulmón verde para Chile, el Parque Cuenca Andina. Con más de 12.400 hectáreas de bosques, ríos, cascadas y montañas, este territorio se convierte en el área protegida más grande de su región, gracias a una innovadora herramienta legal, el derecho real de conservación, que garantiza su preservación a perpetuidad. La iniciativa fue impulsada por la familia D'Or junto a la Fundación Tierra Austral. Toda la información en la nota de Sebastián Marín.
A 2 horas al sur de Santiago, más de 12.000 hectáreas forman un área de conservación, el Parque Cuenca Andina. Es un refugio biológico porque toda esta vegetación que podemos ver y admirar aquí es el hogar, en el fondo, de no solo plantas, sino que fauna, aves, insectos, hongos que viven acá. La región del Maule celebra su creación, considerando el bajo porcentaje de áreas protegidas con que cuenta. Tan solo el 1,5% de todo el territorio del Maule cuenta con alguna categoría de conservación, siendo que se trata de un área muy relevante a nivel mundial. Es un hotspot de biodiversidad. Eso quiere decir que es una de las pocas áreas en el mundo donde se da este nivel de cantidad de especies diversas. 2 y 3. Biodiversidad que hoy estará protegida bajo una herramienta legal nueva como el derecho real de conservación que permite mantenerla intacta a perpetuidad. No se puede usar con otro fin que no sea la conservación, no se puede subdividir, no se puede explotar. Solo se puede ocupar en educación, en conservación y en recibir visitas de caminantes, de senderismo. Hace 40 años la familia Der compra este sitio con un solo fin, su conservación. Se compró en un inicio para que no las empresas forestales salió al remate el predio y una empresa forestal lo quería comprar, entonces lo compró mi padre con sus hermanos para que no se explotara, sino que solo con el fin de conservarlo. Una intención que con los años se formaliza gracias a un trabajo en conjunto con la Fundación Tierra Austral. Decidimos confiar ambas partes y en esa confianza pudimos levantar recursos y llegar a firmar este contrato que protege esto para siempre. Las partes llegaron al consenso que el derecho real de conservación era la mejor herramienta para resguardar el área a perpetuidad. Es una iniciativa netamente privada en la cual un dueño, una familia, un propietario, propietarias deciden autónomamente conservar esta zona para el futuro de manera ininterrumpida. El Parque Cuenca Andina se ubica en pleno estero Los Pejerreyes. Cuenta con grandes bosques y la más diversa flora y fauna. El chingue, el quique, ¿cierto? El zorro. Hay también felinos bien importantes que están con problemas de conservación en el país, como el gato colo-colo, que es muy escaso y que está presente aquí, ha sido avistado varias veces. Uno encuentra un bosque de la Patagonia, pero también encontramos los litres, el bosque esclerófico, los chaguales a la sombra de los coihues. Entonces es muy lindo el contraste que tiene y además la caja del estero de los Pejerreyes está esculpida en granito hacia arriba, tiene unos pozones. Los chilenos tienden a creer que la naturaleza está solo en la Patagonia y tenemos aquí lugares maravillosos de fauna y flora. Van a poder llegar y caminar, hay caminatas suaves, hay caminatas más fuertes, hay la posibilidad de estar y aquí hacer un camping, quedarse varios días. Una verdadera joya de la naturaleza, la que también ahora deberá enfrentar nuevos desafíos de conservación frente a las amenazas existentes. La amenaza más grande, los incendios, y es una amenaza que ha aumentado en muchas partes del mundo y también en Chile particularmente muy dañino. La basura, pero además también aquí hay usos potenciales forestales, mineros o de loteos inmobiliarios que vienen presionando desde el norte hacia el sur y esto los detiene. Desde este 9 de octubre el Parque Cuenca Andina estará disponible para todas las personas de jueves a domingo, incluyendo festivos. Queda en el sector de Los Queñes, comuna de Romeral. Te vas a encontrar con una vegetación enorme, diversa, absoluta, con unos senderos preciosos, todo también señalizado, con seguridad. Educa. Es necesario a nivel espiritual, a nivel emocional, venir a caminar al bosque. Acceder como personas, como seres humanos, a lugares y espacios como estos son fuente de salud, de bienestar. Disfrutar y maravillarse de este espacio natural que en realidad es privilegiado. El precio para adultos es de 8.000 pesos, menores de 14 años 4.000 pesos y hasta 5 años el acceso es gratuito.
Toda la información la puede encontrar en www.parquecuencaandina.org. Ya una semana del inicio de la franja televisiva de la elección presidencial y parlamentaria, se sorteó el orden de aparición de los candidatos. El primer día de emisión, el que va a comenzar con los aspirantes a la moneda, donde Janet Jara abrirá el espacio y terminará con José Antonio Kast. El Consejo Nacional de Televisión, el CNTV, realizó este tradicional sorteo de la franja que se emitirá entre el próximo 17 de octubre y el 13 de noviembre. La pieza televisiva agrupará a los 8 candidatos presidenciales y también tendrá un espacio para la campaña parlamentaria a lo largo del país. La primera emisión presidencial será a las 12:40 horas e iniciará con Janet Jara. La candidata abrirá el espacio, seguida de Harold Mayne Nichols, Marco Enríquez Ominami, Franco Parisi, Eduardo Artés, Johannes Kaiser, Evelyn Matei y José Antonio Kast. El espacio parlamentario iniciará ese mismo día, pero en la franja de las 20:40, con la propaganda de Amarillos por Chile, y cerrará con uno de los pactos oficialistas Unidad por Chile. El orden de ambas franjas rotará diariamente y se va a emitir durante los 25 días ya descritos. Cultura y espectáculos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro encuentro semanal con la cultura y el espectáculo, y en esta oportunidad también con la naturaleza. Nos encontramos en Herbarium, un parque privado creado en 1989 en el corazón de Peñalolén. Lo vamos a recorrer, y no solo lo vamos a recorrer, vamos a conocer la historia de este parque que nos conecta con lo más profundo de la naturaleza. Nos interesa que sea un proyecto que la comunidad entera pueda gozar, porque creemos en el dicho de que si tú estás bien, yo estoy bien. Entonces eso es lo que ofrece Herbarium, un espacio de esparcimiento donde puedas encontrar paz, armonía, y eso se hace con mucho, mucho cariño, esfuerzo y amor para la comunidad. Marí nos contaba que esta es una experiencia de campo en medio de la ciudad, y esta época, la de primavera, donde está todo florecido, se transforma en una experiencia realmente hermosa. Tan hermosa como la que prepara la gran sala sinfónica que este fin de semana recibe a generaciones de músicos. Una tremenda alegría que un proyecto como este se haga realidad. La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile junto a la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana se unen en este proyecto, algunos con mucha experiencia por supuesto y otros con no tanta. Entonces ese es el lindo desafío para mí también, de asegurarme de que estamos todos entendiendo lo que hacemos, entendiendo la música que estamos tocando, y hacerlo también de una manera muy lúdica. A mí me encanta la idea de que estamos creando un espacio distinto para que la gente o el público que a veces no escucha esta música se pueda acercar, ahora en un contexto más familiar, ¿no es cierto? Y por supuesto con los jóvenes en el escenario. Hace 20 años que Herbarium funciona aquí como un verdadero pulmón en medio de Peñalolén, pero también necesita de la ayuda de voluntarios para mantener todo este hermoso jardín que vamos a seguir recorriendo mientras también revisamos nuestra cartelera. Bien, ya estamos de regreso en las noticias, y atención con lo siguiente, porque Chile alcanzó una cifra récord en consumo de huevos por persona, aprovechando la producción que creció un 7% respecto al año anterior. Y es muy probable que gracias a usted se haya alcanzado este récord. ¿Cuántos come usted al día o a la semana? Aquí le contamos cuántos huevos consume al año cada persona en nuestro país. Hoy celebramos los huevos, porque es el Día Mundial del Huevo. ¿Cuándo fue más o menos la primera vez que hiciste tu propio y primer huevo revuelto? Hoy yo creo que a los 8. En Chile comemos huevos, y no son pocos. Las proyecciones este año indican que estamos hablando de 251 huevos per cápita. Para que se haga una idea, veamos efectivamente cuántos son 251 huevos. Preste atención. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Y mientras contamos, el chile de a pie confirma su gusto por el huevo. ¿Cómo cuántos huevos comes? Yo creo que un huevo al día, pero un huevo pochado. Revolver bien el agua antes de meterlo. ¿Y ponerle vinagre? Yo no le pongo. Es agüita hervida con vinagre. Advierten especialistas en huevos. Lo que hace el vinagre es coagular rápidamente el huevo para que no se nos desarme. Y uno va y le va dando forma. No tiene aditivos, no tiene colorantes, no tiene ningún otro de estos componentes que pueden ser nocivos para la salud. Tras complejos años marcados por el brote de influenza aviar, que en 2022 golpeó duro la producción y el consumo, los huevos muestran este año una recuperación récord. Estamos muy felices porque en 2025 ya más que superamos la producción que habíamos tenido en el 2021, es una producción récord. Y así es como consumimos muchos huevos por persona. Lo seguimos contando. 66, 67, ahí hasta el 68. Por eso es que no se miden aquí con la cantidad de huevos pochados. Ya vamos a sacar. Ahora sí, y ahora vamos a chorrear. Eso es lo que queremos ver. El precio además está en torno a los 300 pesos la unidad. Así, la bandeja de 12 huevos grandes en supermercados ronda los 3.900 pesos, mientras en ferias libres cuesta cerca de 3.100 pesos. Y en Chile se consumen. Este es el 145, 146, 147, 148, 149. El desafío es ir por más. Ahora vamos con esta que es como la sensación en verdad. Se llama chacchuca, lleva tomate, lleva pimentón, lleva cebolla. Cáchate. Y queda exquisito. Pero el desafío para la industria es ir por más huevos consumidos y acercarnos a países como México, Argentina o Colombia que lideran el consumo latino. Es una proteína más barata. Es probable que el consumo también siga aumentando como lo ha hecho de forma acotada pero permanente en el tiempo. 248, 249, 250 y 251. Estos son los huevos que usted se ha comido en el curso de un año. ¿Qué tal? Cifras espléndidas que confirman lo buenos que somos para el huevo. No me gusta. ¿Y por qué no te gusta el huevo? ¿Huevo revuelto, un huevo frito? No. Pero que heavy, es que en general la gente lo come. Sí, pero yo no. Bueno, la excepción que confirma la regla. Allí hubo 251 huevos que esta vecina ni siquiera probó, pero que alguien más seguramente comió pochados, con salsa, revueltos, fritos o de cualquier sabrosa manera. 24horas.cl. Y la siguiente es información importante para los adultos mayores. Están disponibles una serie de beneficios que pueden obtener y estar disponibles para cobrar. Si escanean el QR que aparece en pantalla, encuentran la información, al igual que ingresando a 24horas.cl sobre todos los requisitos de las diferentes ayudas como el bono por hijo, bono de reconocimiento y más. Terminamos las noticias. Como siempre, le queremos dar las gracias por estar junto a nosotros. Siga acá en Televisión Nacional de Chile. Llega un nuevo capítulo de Ahora Caigo Prime. Que tenga buenas noches.